Buenas tardes. Es un honor poder contar con la presencia de todos ustedes esta tarde en el Salón Jerusalén, Flora y Simi Murcián del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, donde nos hemos dado cita para conmemorar el 85 aniversario del pogromo del 9 y 10 de noviembre de 1938, también conocido como Kristallnacht o la Noche de los Cristales Rotos. En nombre de todas las instituciones organizadoras, queremos dar las gracias a todos los que hicieron posible un evento tan complejo y conmovedor como el que podrán ver a continuación. Sin el esfuerzo de un valioso y motivado equipo humano, este acto no habría sido posible. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de las instituciones responsables de este evento conmemorativo. El Comité Venezolano Yad Vashem, Sobrevivientes del Holocausto, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAID, el Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, el Sistema Educativo Comunitario SEC y Espacio Ana Frank. Procederemos ahora con los correspondientes saludos protocolares. Señores sobrevivientes de la Shoah y sus descendientes, señores presidentes y demás miembros de las juntas directivas de las instituciones comunitarias, señores rabinos, representantes de los movimientos juveniles comunitarios, señoras y señores, apreciado público presente. Con estas palabras eximimos de los saludos protocolares al resto de los participantes del evento de hoy. Debido a la solemnidad del acto, mucho lo agradecemos no aplaudir. Recordamos que, desde el año 2009, mantenemos una silla vacía, de manera simbólica, para expresar que seguimos lamentando la ausencia del embajador del Estado de Israel en Venezuela. En el escenario permanecen encendidas 91 velas en honor de las víctimas judías asesinadas durante el pogromo del 9 y 10 de noviembre de 1938, ocurrido en Alemania y Austria. Este año se ha encendido un velón adicional que está ubicado en un lugar preferencial enfrente de nuestras banderas. Invitamos al señor Próspero Benarroch, presidente de Hebraica, a darnos unas palabras de bienvenida a este evento que se realiza en las instalaciones del centro comunitario. Buenas tardes, distinguidos invitados y miembros de nuestra comunidad. Es un honor y un deber conmemorar el 85 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht. Este evento sombrío de la historia nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria de los trágicos sucesos que marcaron un punto de inflexión en la persecución de los judíos durante el Holocausto. Hoy nos reunimos para honrar a las víctimas y recordar los horrores de esa noche, que no solo marcó un ataque físico a la comunidad judía, sino que también dejó una profunda cicatriz en la humanidad. Es esencial que sigamos reflexionando sobre la Kristallnacht, para que nunca olvidemos el poder destructivo del odio y la intolerancia. En este acto reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la tolerancia y la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de discriminación. Recordar el Kristallnacht no solo es un acto de respeto hacia aquellos que sufrieron, sino también un llamado a la acción para asegurar que tales horrores nunca vuelvan a repetirse en nuestra sociedad. Al mismo tiempo debemos recordar que en el presente el pueblo judío enfrenta desafíos significativos en todo el mundo, incluido el conflicto en Israel con el grupo Hamás. Este recordatorio nos impulsa a buscar la paz y la estabilidad en la región. La memoria de Kristallnacht debe ser un llamado a la tolerancia, a la comprensión, a la solidaridad entre todas las comunidades. Es un esfuerzo para prevenir futuros conflictos y persecuciones. Hoy, en el 85 aniversario de Kristallnacht, unimos nuestras voces en solidaridad y en un firme rechazo a cualquier forma de odio. Sigamos trabajando juntos para construir un mundo más justo y compasivo, donde la diversidad y la inclusión sean celebradas y respetadas. Gracias por acompañarnos en esta conmemoración y recordemos siempre que la memoria es la luz que disipa las sombras del pasado. Bienvenidos a vuestra casa hebraica. Invitamos al doctor Miguel Truzman, director coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAIB, a dirigirnos su mensaje.
Buenas tardes a todos. Qué bueno ver este Salón Jerusalén completamente lleno. De verdad que cola cabot. Justamente un día como hoy, pero de hace 85 años, conmemoramos un aniversario más de aquel tétrico 9 de noviembre de 1938, cuando se empezó a ver el rostro real del nazismo, ya no el jurídico, derivado de las vergonzosas leyes de Nuremberg del 35, sino su cara violenta y sangrienta, preludio de la Shoah, en los eventos conocidos como la Kristallnacht, en donde quemaron más de 267 sinagogas alrededor de toda Alemania, más de 7.000 comercios judíos fueron también quemados, saqueados y todos sus cristales rotos, 91 judíos asesinados y más de 30.000 deportados a campos de trabajo forzado. Y no puedo menos que hacer un paralelismo del pogromio ocurrido el 7 de octubre pasado en el sur de Israel, en donde también más de 3.000 terroristas quemaron todo a su paso, asesinando a por lo menos 1.400 israelíes de la forma más brutal, y no contentos con esta horda violenta, se llevaron cautivos a campos, pero ahora subterráneos, convertidos en los túneles del horror, a por lo menos 241 personas. La gran mayoría de nosotros no hayamos nacido en 1938, el año de la Kristallnacht, pero hemos leído y releído la historia, y a lo largo de la misma siempre el Yetzer Hará, desde el inicio del mundo, se hace presente. Se viste con diferentes rostros para contradecir la voluntad de Hashem, tratando de malograr a su pueblo adorado. Llámese el faraón Ramsés II, que no aprendió la lección de las 10 plagas y después de liberar al pueblo judío se arrepintió y trató de aniquilarnos. Amán, el visir del imperio persa, que hace 2350 años trató también de aniquilarnos. Hoy en día, a pesar de que han pasado más de 2000 años, otro rey persa, esta vez devenido en líder supremo del mismo imperio persa, al que llaman Ayatollah Ali Jomenei, persigue lo mismo que su antecesor. El zar Nicolás II de Rusia y sus terribles pogromos, Hitler y su solución final, Nasrallah de Hezbollah o Ismail Haniyeh del Hamas. Estos tres últimos, al igual que los mencionados, serán historia, porque el pueblo judío, al igual que los últimos 3.500 años, no solo prevalecerá, sino que su tierra ancestral, devenida en el moderno Estado de Israel, el único Estado judío del mundo, se hará más sólido e indestructible. Los siniestros personajes arriba mencionados son solo algunos de la historia y nos recuerdan cada cierto tiempo que debemos mantenernos unidos y sólidos en los valores de la tefilá, la teshuvá y la tzedakah. ¿Qué familia no tiene problemas? Lo vimos en la polarización de la sociedad israelí por el tema de la reforma judicial, o nosotros mismos en nuestra comunidad. Es algo normal, pero siempre, después de cada conflicto, disputa o desacuerdo, nos recuerdan, nos hacen un llamado de atención desde lo más alto, del valor supremo de la frase talmúdica, Kol Israel Arevim Se la Se. Cada judío es responsable el uno por el otro. Muchas gracias. Pedimos favor no aplaudir. Invitamos al señor Thomas Hossers, presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem, a dirigirnos un breve mensaje. Buenas tardes. En nombre del Comité Venezolano de Yad Vashem, agradezco su asistencia el día de hoy para honrar a las víctimas del Holocausto. Kristallnacht es una cicatriz en la historia del pueblo judío y de la humanidad, pero a su vez es un recordatorio de la fortaleza y la resistencia del espíritu humano. Es un recordatorio de los peligros del fanatismo, del odio étnico y religioso, así como de la importancia de combatir la discriminación y la persecución. La conmemoración debe inspirar a la sociedad a rechazar el odio y trabajar por construir un mundo más inclusive y tolerante. Después de ver lo que ocurre hoy en día, nos falta mucho por hacer.
Recordar Kristallnacht es una forma de mostrar respeto y solidaridad hacia las víctimas y sus familias, así como para honrar su memoria. El acto de recordación de este año es distinto al de años anteriores, ya que nos vemos en la lamentable necesidad de informar que en el día más oscuro para la comunidad judía desde el Holocausto, debemos recordar entre las víctimas del 7 de octubre al teniente Yanai Kaminka, Zichrono Libraja, hijo del doctor Eyal Kaminka, antiguo director de la Escuela Internacional del Holocausto. A Omer Hermesh, Zichrono Libraja, hijo de Shai Hermesh, miembro de Yad Vashem en Jerusalén. Abit Atzili y su esposa Liat, educadora y guía en Yad Vashem, fueron secuestrados por Hamás y continúan aún retenidos en Gaza. A Alex Dancing, secuestrado por Hamás el 7 de octubre, y desde entonces su familia no sabe nada de él. Su hermana Edith es sobreviviente del Holocausto y fue salvada gracias a una familia polaca que posteriormente fue reconocida por Yad Vashem como justos entre las naciones. Y así como ellos, recordamos a los 1.400 hombres, mujeres y niños asesinados por los terroristas de Hamás y los más de 240 secuestrados. Los queremos de regreso. Deben traerlos a casa. Uno de los aspectos más dolorosos de la Shoah fue la indiferencia de muchas personas y naciones ante el sufrimiento de aquellos que estaban siendo perseguidos y asesinados. La indiferencia durante la Shoah no se limitó a un puñado de personas o naciones, no, fue generalizada. Se escucharon pocas voces que alzaron la voz en contra de la persecución nazi. Se permitió que los prejuicios, la xenofobia y el odio se propagaran sin obstáculos. Hoy, cuando miramos hacia atrás en la historia, debemos recordar el alto precio de la indiferencia. El mundo no aprendió de la Shoah. Debemos asegurarnos de que nunca más se permita que tal horror ocurra. Hay que ser vigilantes y activos en la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra el odio y la discriminación en todas sus formas. La indiferencia no es una opción. Hoy, el mundo debe dar un giro y comprometerse a ser defensores de la justicia y la tolerancia. De lo contrario, el mundo será nuevamente juzgado por la historia. Nos convertimos en la voz de aquellos que no pudieron o no pueden hablar, y la esperanza de aquellos que enfrentan la persecución, las torturas y los secuestros. Es importante que les transmitamos al mundo los hechos para combatir el antisemitismo y proteger a nuestras sociedades y comunidades de los extremistas, cuya intención es destruir no solo a los judíos. Nuevamente vemos expresiones de antisemitismo violento, masacres como la llevada a cabo hace un poco más de un mes en Israel, y el odio hacia comunidades judías y campus universitarios en el resto del mundo, que se disfrazan de antisionismo para ocultar que en realidad están en contra de los judíos y del Estado de Israel. Este odio siempre encuentra excusas o motivos, ayer y hoy, cuando en realidad es una expresión de judeofobia pura, generalmente sin explicación. Buscando una posible explicación, deseo compartir lo que ocurre cuando se introduce en un mismo frasco hormigas negras y hormigas rojas. Ellas convivirían sin problemas hasta que alguien agite el frasco. El ambiente se altera y cada uno pensará que fue la otra lo que lo alteró. Esto las llevará a pelear entre sí hasta aniquilarse. Las relaciones humanas y en particular las religiones funcionan igual. Dos pueblos podrían vivir en paz. Lo que hay que fijarse bien es si alguien está agitando el frasco. En nuestro caso, ese alguien son
el antijudaísmo, el negacionismo, los discursos de odio y el antisionismo, todos disfraces del antisemitismo. Justamente hoy, la labor de Yad Vashem se hace más importante para no olvidar qué sucede cuando no se combate a tiempo este odio, despertando la memoria colectiva del mundo, para que esta vez sí se tomen la parte del lado correcto, evitando nuevos cristales rotos. Escucharemos la historia que nos relatará Priva Sapner, segunda generación de sobrevivientes de la Shoah, y con eso deseo señalar que escuchar cualquier testimonio no es solo un acto de recordación, sino un compromiso para tomar medidas en contra del odio, la discriminación y la intolerancia en nuestro propio tiempo. Muchas gracias. Nunca jamás, Am Israel Hay. Procedemos a continuación con la ceremonia de encendido de 6 velas para recordar y rendir honor a los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah. Instamos a las personas que participan en esta significativa ceremonia a acercarse al candelabro a medida que las llamamos. Primera vela. Invitamos a todos los representantes de la primera generación de sobrevivientes a acompañarnos en el encendido de esta primera vela. Mora Julia Cohen y señora Susi Igliki. Segunda vela. Rabbanit Adara Weisman, directora de Asuntos Judaicos del SEC, y profesora Miriam Obermeissen, coordinadora de Asuntos Judaicos del Liceo Comunitario. Tercera vela. Jóvenes representantes del Centro de Estudiantes del Liceo Comunitario. Cuarta vela. Integrantes del movimiento juvenil Noar Lenoar de Hebraica. Quinta vela. Miguel Truzman, coordinador nacional, y Saúl Levín, coordinador internacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Sexta vela. Representantes de las juntas directivas de la Asociación Israelita de Venezuela y de la Unión Israelita de Caracas. Enrique Sultán Cohen, presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, y Eduardo Kupperstein Ackerman, presidente de la Unión Israelita de Caracas.
Invitamos a la doctora Priva Sabner de Ociel, miembro del Comité Venezolano de Yad Vashem, a ofrecer su testimonio como integrante de la segunda generación de sobrevivientes de la Shoah. Buenas tardes. Desde la humildad y el agradecimiento a Hashem, como hija y nieta de sobrevivientes de la Shoah, me siento honrada y agradecida junto con mis hermanos Isaac Sabner y Betty Sabner de Maicor y toda la familia por la invitación que recibí del Comité Venezolano de Yad Vashem para compartir con ustedes el testimonio de mis padres, Rivka Feidengold de Sabner, procedente de Rumania, y Baruch Sabner, procedente de Polonia, Zichrono Lebraja. Mi mamá, Rivka Feidengold, dejó su testimonio grabado y escrito en el tomo 3 del Exilio para la Vida. Rivka nació en Jedenitz, Rumania, el 18 de octubre de 1924, un día después de Yom Kippur. Y esa fecha marcó el marco de referencia de su cumpleaños. Mis abuelos Charna y Alterheim fueron observantes de las tradiciones judías. Mamá fue la menor de 3 hermanos. Su hermano mayor Luis Feidengold viajó a Venezuela muy temprano, hacia los años 1930. Luego su hermana Berta viajó también a Venezuela para 1937. Y mi mamá se quedó con mis abuelos en Jedenitz. Rivka se casó con Meyer Birman, su primer esposo, en 1941, cuando tenía 17 años. Cito partes y segmentos de su relato. Al poco tiempo, para junio de 1941, llegaron los alemanes y empezaron las matanzas. Nos levantaron una noche y nos dijeron que íbamos a Mogilev, en Transnistria, a 800 kilómetros, y que regresaríamos esa misma noche a la casa. Dormimos en el cementerio y caminamos muy lejos. Quienes no podían caminar les pegaban, quedaban atrás y caían muertos. A Rivka la separaron de sus padres. En Mogilev los alemanes trancaron los pozos de agua para que nadie pudiera tomar y la gente se moría de sed. Se produjeron piojos por la suciedad, la gente robaba la comida de quien la tenía y si se quedaban dormidos con un pedacito de pan, la gente se los robaba. Rivka estaba recién embarazada y perdió el embarazo en el camino. Recuerda que de Mogilev la llevaron caminando a Skadenetz el día de Yom Kippur. Durmieron en el bosque, llegaron a Bertuyen, donde los alemanes envenenaron las aguas y habían montones y montañas de muertos. Decía, un día yo y mañana tú. Al poco tiempo la llevaron a trabajar la tierra en un pueblecito que quedaba a 7 kilómetros de caminatas en la mañana de ida y 7 kilómetros de caminata de vuelta, con la ración de medio kilo de pan, que se iba comiendo pedacito por pedacito hasta terminarlo. Después no había más nada que comer. Pasó hambre, estaba sucia, le cortaron el cabello, trabajaba la tierra y nunca supo cómo se salvó. Cuando pasaba un avión pensaba, ay Dios mío, ojalá que me caiga una bomba y me muera. Su esposo, Meyer Birman, y toda su familia fueron asesinados en el camino. Cuando llegaron a Bershat, cerca de Kiev, los ubicaron en unas casas, le daban sopa y trabajaba. Estaba desnuda y le daba pena que los vecinos de Jedenitz la vieran. La gente se moría y afuera había montones de muertos que los transportaban en carretillas y los echaban en una fosa común. Esto hasta el año de 1944 sin saber nada de sus padres. Un día, en ese periplo, se encontró a la señora Zilberberg, integrante de nuestra comunidad, y le preguntó si había visto a su papá. Y ella le dijo que sí, que estaba en Mogilev. De modo que Rivka escribió una carta esperando que le pudiera llegar algún día para que ellos se enteraran de que ella estaba viva. Mis abuelos, por su parte, creían que ella estaba muerta. Al recibir la carta, contrataron a un shalías, a un señor
Le pagaron 100 rublos para que fuera a buscarla a Bershad. Pasado un tiempo, un día la fueron a buscar y ella estaba muy asustada, pensaba que eran los alemanes que la estaban buscando, pero era el shaliach y le dijo que la venía a buscar de parte de su papá. Bueno, pero ¿cómo sé yo? Y él le entregó una carta y una foto como fe de vida. Entonces prepararon el escape. Mamá no tenía documentos, tampoco tenía ropa para cambiarse, pero los vecinos que estaban con ella consiguieron una falda, unas blusas, un pañuelo y se vistió como si fuera una rusa. No tenía tampoco documentos. Este shaliach le indicó: vengo a buscarte en la madrugada. Primero Dios y después tú. Me vas a seguir y no vas a voltear hacia atrás. Y así salieron y logró escapar. Caminaron durante 8 días, durmiendo en las calles, campos y molinos. Una carreta los recogió y los llevó hasta Mogilev. Al llegar a Mogilev, a la luz del día en la plaza, mi abuelo la vio desde lejos y obviamente hubo un movimiento y los guardias se dieron cuenta, pero lograron despistarlos. Mamá dormía en un cajón, en un closet, porque los alemanes pasaban regularmente, hacían su censo y no podían saber que ella estaba ahí. Dormían 10 familias en la sinagoga. Eran familias conocidas de Yedenitz, los Margulis, los Ziegelboim. Sus padres les consiguieron papeles y durante la estadía vendía querosén de forma clandestina. Los judíos portaban una cinta amarilla y estaban llenos de piojo. Mi abuelo enfermó de tifus y la gente se untaba de querosén para evitar contagiarse con enfermedades. Después de la liberación, en 1944, regresaron a Yedenitz, encontraron toda la ciudad, el pueblo, las casas destruidas. Mi abuelo, como sabía hacer vinos, comenzó a fabricar vinos. Obviamente estaban bajo la ocupación rusa. Eso le permitió reunir rublos que los escondía en la tierra y los desenterraba al día siguiente. Y así contactó al señor Birenbaum y consiguió los pasaportes para poder venir vía París y durante 2 meses ahí hasta que lograron llegar a Venezuela. Mis tíos que vivían aquí los pudieron contactar y llegaron al puerto de La Guaira en el año de 1946. Mi mamá y sus abuelos se establecieron aquí, se integraron a la comunidad judía y a la sociedad venezolana y siempre estuvieron agradecidos a esta tierra de gracia por haberlos recibido. A continuación, el testimonio de mi padre. Baruch Sabner, procedente de Ostrovich, Polonia, llegó a Venezuela en el año de 1946. Él falleció en el año de 1960, de modo que lo que tenemos de su testimonio es lo que él le contó a mi mamá y a los familiares. Nuestra hija Etiosiel, cuando fue a hacer el curso de Yad Vashem, el seminario, logró conseguir documentos que sustentaban cuál fue el periplo y la ruta y los campos de concentración por los cuales él pasó. Y conjuntamente con la investigación del profesor Néstor Garrido, periodista y escritor, para poder escribir el testimonio que mi papá no pudo dejar, gracias al profesor Néstor Garrido. Baruch nació en Ostrovich el 1 de diciembre de 1909. Para este año coincide con el primer día de Hanukkah. Sus padres, Hersh y Priva Sabner, familia observante, y mi abuelo era sofer. Perteneciente a una familia de 9 hermanos, de los cuales el mayor, Abraham Sabner, emigró a Venezuela en el año de 1930 y se localizó en Coro. También 2 de sus hermanas, Rahel y Miriam, emigraron a Palestina en el año de 1937 porque ellas eran del movimiento halutziano. Baruch para 1940 tenía 33 años, era electricista, estaba casado y tenía 2 hijos.
El 10 de marzo de 1940 es trasladado desde el gueto de Ostrovich al campo de concentración Skaržisko-Kamiena. Es un campo de concentración forzado dedicado a la producción de municiones, minas submarinas, rellenas de ácido pícrico, agente tóxico y cancerígeno, principalmente de las vías respiratorias. En 1944, la Gestapo ordenó la ejecución pasiva de los prisioneros del campo. Solo quedaron 6.000 prisioneros y entre ellos Baruch, que fue enviado al campo de exterminio de Auschwitz. El certificado del Museo Nacional de Auschwitz, aquí lo tengo, indica que ingresó el 4 de agosto de 1940 con el transporte RSA, marcado prisionero número B5381. Aquí tenemos una copia del registro donde los alemanes de puño y letra lo registraron con este número. Fue anotado en el acta como pelador de papa en Birkenau, bloque 24. Con fecha 10 de enero de 1945 fue anotado su traslado a Auschwitz III Altamer. Y luego fue transportado al campo de concentración de Buchenwald, en cuyo complejo industrial se hallaba Dora Nordhausen, una fábrica subterránea de bombas y producción de amoníaco, una fábrica de muerte. Trabajaban a nivel subterráneo y cada 15 días salían de los túneles a respirar. De allí también la posibilidad de haberse contaminado con estos productos tóxicos para que 15 años después causaran el cáncer de pulmón terminal que acabó con su vida. El 3 de abril de 1945, de Dora lo trasladaron a Bergen-Belsen. En Bergen-Belsen se encontró con su sobrina Shoshana, siendo ellos dos los únicos sobrevivientes de la familia de mi papá que se quedó en Ostrovich. Baruch perdió a su esposa y 2 hijos, también a su madre, 3 hermanos y 2 hermanas con sus respectivas familias. El 15 de abril de 1945 fue liberado. Su hermano, Abraham Sabner, desde Coro, Venezuela, estableció contactos internacionales con el Comité de Refugiados británico para rescatar a mi papá y su sobrina Shoshana. Shoshana emigró a Israel y Baruch llegó a Venezuela en el año de 1946 vía Suecia con el barco Margaret Johnson. Incluso tenemos las fotografías del barco donde estaba acompañado de la familia Urbach. Cuando llegó a Venezuela, papá pesaba 30 kilos. Baruch se dedicó a ser agente viajero. El profesor Benjamin Somstein me contó que comercializaba con zapatos, viajaba a Caracas y luego al interior y llegaba a Coro y vendía zapatos. Y ahí junto con la familia Waxol, Puterman, constituyeron la comunidad Ashkenazí en Coro. Para el año de 1948, papá se traslada a Caracas, donde se conocieron Rivka y Baruch. Rivka y Baruch se conocieron en la pensión Diamante, ubicada en Altagracia. La pensión Diamante estaba regentada por mi tía abuela, la hermana de mi abuelo, Esther Diamante, que había viajado a Venezuela vía Trinidad mucho antes de la Shoah. Esta pensión era el lugar de encuentro para los sobrevivientes que venían huyendo del nazismo y llegaban a Venezuela. Para el año de 1950 se casaron y luego así comienza su segunda historia de amor. Papá para el año de 1960 se enfermó de un cáncer de pulmón terminal, probablemente debido a los efectos tóxicos de los campos de concentración donde trabajó. Fallece el 23 de Tebet, 23 de enero de 1960, quedando mi mamá viuda con 2 hijos, Isaac, de 9 años, yo, de 9, y estaba embarazada de 4 meses, para luego en abril nacer Betty, nuestra hermana. En nuestra familia, desde que tengo uso de conciencia, se habló del lager, la guerra. No hubo silencio. Cuando venía algún trabajador, mamá se encargaba de contarle lo que pasó en la guerra con ella y con mi papá. Y siempre declaraba,
El mundo tiene que saber lo que le hicieron los nazis al pueblo judío. Mamá, en sus últimos días, decía en rumano, Dios mío, llévame a casa. Y mi papá, en sus delirios, cerca de la muerte, estaba atormentado con las torturas de Auschwitz. El legado de Rivka y Baruch ha sido contar lo que sucedió para que nunca más vuelva a ocurrir, y la importancia de estudiar y tener un oficio, una profesión, porque él se salvó la vida por eso. Como dice el Teilim 30, Hashem, hafachta mispedile majolí, Hashem, tú convertiste mi lamento en danza, en alegría. Nuestros padres, con determinación, agradecimiento, coraje y valentía, se sobrepusieron al dolor estando rotos por dentro. Jamás actuaron desde el rencor ni el odio. Se transformaron de víctimas a protagonistas, héroes. Y así es nuestro pueblo, el pueblo judío. El odio y la deshumanización van de la mano con el antisemitismo. Tenemos un compromiso moral con la memoria, por las víctimas, los sobrevivientes, las generaciones del presente y del futuro. Marco Josiel, mi esposo, cumplió una misión en su vida de llevar a nuestros hijos a Auschwitz para que vean y sepan dónde estuvo su abuelo y sepan lo que fue la Shoah. Tenemos que recordar también otras minorías que fueron perseguidas, personas con discapacidad, homosexuales, romaníes. El legado de Baruch y Rivka está impreso en sus hijos y es importante los nombres. Hay que nombrar, hablamos de números, pero cada número tiene un nombre atrás, por eso que tenemos que nombrar. Sus nietos, Eti, Bernardo, Shana, Perla, Rachel, y sus bisnietos, Perla, Esther, Tamar, Asher, Baruch, Kaila, Ana, Rebeca, David, Yael y Maya, tenemos este compromiso. Personalmente, siempre me quedó un gran vacío y un gran tormento, porque no sabía qué pasó con la familia de mi padre, su esposa y sus 2 hijos, mis hermanos. Pensábamos que habían sido asesinados en las cámaras de gas en Auschwitz. Gracias a la investigación del profesor Néstor Garrido, consiguió una ficha, un documento de Yad Vashem, donde aparecen los nombres, Guta Sabner y sus 2 hijos, Pesia, de 4 años, y Tzvi, de 2 años. Y me llamó y me dijo, creo que los encontré. Como el documento está escrito en hebreo, llamé al rabino Eitan Weitzman, quien me atendió inmediatamente y me tradujo el documento. El documento está escrito por Rahel Mabry, la hermana de mi papá, que viajó a Israel y en el año de 1957 registró a Gutia Sabner, nacido en 1912 en Ostrovich, quien había sido asesinada en la masacre de su pueblo natal, Ostrovich, en el año de 1941, cuando hubo un pogrom en el gueto de Ostrovich, junto a sus 2 hijos, Pesia, de 4 años, y Tzvi, de 2 años. Rahel Mabry se identifica como cuñada de Gutia. Coincide que Pesia era el nombre de mi bisabuela y Tzvi el nombre de mi abuelo, fallecido antes de la Shoah. Era la pieza que faltaba. Con mucho sentimiento y conmovida, este Yom Kippur pude decir Yizkor por mis hermanos. Como dejó escrito Rivka, mi mamá, con la cabeza en alto, con esperanza y espíritu de lucha, los judíos deben mantenerse como judíos y conservar las tradiciones para mantenernos como pueblo judío entre las naciones. Am Israel Hay. Invitamos a la señora Raquel Marcus Finkler, miembro del Comité Venezolano de Yad Vashem, a declamar el poema de su autoría, Hoy no quiero palabras huecas. Hoy solicito oraciones certeras, palabras que pesen y encierren, semántica que marque una diferencia adentro y fuera de mí. Frases que curen pesares,
construcciones que alivien temores, que sean consuelo o elixir de amores. Vocablos que lleguen directo, que ensumen certeza, que calmen la rabia y entiendan el ruego sincero de una voz desgarrada. Tan solo deseo que respeten el duelo. La tristeza suplica un espacio de calma. Ya no sé contener estas lágrimas que de tanto fluir están devaluadas. ¿Cómo hago para refrenar estos gritos que de tanto esconderse se han vuelto delirios? No logro entender esta sangre sufrida que de tanto hervir se ha vuelto amarilla. Quisiera seguir aferrada a mi fe, mientras ordeno a mi pecho que se olvide de arder. No encuentro lugares para engañar la esperanza, para librarla del odio a que aprieta las gargantas. No acopio las fuerzas para seguir caminando en este mundo incierto, con 1000 grietas en su centro, con una antorcha viva que oscurece el paisaje, con este miedo hambriento que se recuesta en la piel. Aprieto los puños, me muerdo la lengua, me clavo las uñas, convoco el dolor. Cualquier herejía hoy parece buena. Cualquier pesadilla es mejor que el temor. Mi pueblo se aferra a la vida. Entre sombras y miedos renueva su fe. Mi gente se hace más fuerte. Entre muertes y heridas se empeña en vencer. Tengo el pecho abierto y el corazón dividido en dos. Por eso, hoy no quiero más palabras huecas. Por eso hoy no quiero verdades a medias. Prefiero la sal escociendo en la herida. Prefiero llorar que pelearme con Dios. Marine d'archia acrona et ora io mistiru shneia lana se omni savnu lodi albe yabo umitztadeinu odiari manachnu po se omni savnu lodi albe yabo umitztadeinu odiari manachnu po. Meheretzat amara diarketeik forim אנחנו פה במחובות בייסורים ובאשר טיפת דמנו שם נגרע הלא ינוב עודוס רוחנו בגבורה ובאשר טיפת
digas que esta senda es la final, porque el cielo gris cubrió la luz del sol. El momento tan ansiado llegará, y el sonar de nuestra marcha escucharán. El momento tan ansiado llegará, y el sonar de nuestra marcha escucharán. Un sol de aurora nuestro hoy iluminará, nuestro enemigo en el ayer se esfumará. Y si el alba retrasara su aparición, que cual emblema sea siempre esta canción. Y si el alba retrasara su aparición, que cual emblema sea siempre esta canción. Anachnu po, Anachnu po, Anachnu po. Para proceder al acto litúrgico que finaliza el evento, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie. Comenzaremos con la recitación del Itzkor a cargo del rabino Oshi Arwane de la Asociación Israelita de Venezuela. El Itzkor es una oración que consiste en la invocación de la memoria, de las almas, de los deudos fallecidos y la promesa de elevar oraciones y ofrecer ayuda a los necesitados, inspirados por el ejemplo de sus vidas. Cuando obramos con actos en memoria del fallecido, es como si el alma del fallecido estuviera actuando y obteniendo el mérito por esta bondad. יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, נשמות 600 רבבות אלפי ישראל, שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו, מימי עולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, ינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. Invitamos al rabino Eitan Weisman, rabino de la Unión Israelita de Caracas, a recitar el Malé Rahamim. Esto es una oración por las almas de los mártires. Rogamos a Dios por el eterno descanso de las almas de los mártires, asesinados por el hecho de ser judíos, y que con su muerte santificaron al Dios de Israel. El Malé Rahamim שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזועקיה, מזהירים את נשמות 6 מיליוני היהודים, חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרועכם את נשמתם
אדוני ונחלתם, ויעמדו לגואלם לקץ הימין, ונאמר אמן. Invitamos al joven Ari Cohen, secretario de Judaicos del Centro de Estudiantes del Liceo, y al joven Eduardo Bajer, en representación de la generación de relevo de CAIF, a leer en hebreo y en español, respectivamente, la oración por el bienestar del Estado judío de Israel y la oración por los soldados de Israel. אבינו שבשמיים, צור ישראל בגוארו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בברכת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלה. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה ותוקה, ומכל נגע ומחלה, בשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיכם, ויעטרם בכתר ישועה, ויעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב. כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. El que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él bendiga a los soldados del Ejército de Defensa de Israel, que guardan las fronteras de nuestro país y las ciudades de Dios, desde el límite con el Líbano hasta el desierto de Egipto, y desde el mar hasta el Arabá, en el continente, por aire y por mar. Que Hashem castigue con plagas a los que se levantan contra nosotros. Que el Santo, bendito sea, proteja y salve a nuestros soldados de toda afección y enfermedad, y les otorgue éxito y bendición en todo lo que emprendan. Que nuestros enemigos se rindan ante ellos, y que nuestros soldados sean coronados por el éxito, y que se cumpla con ellos lo que está escrito, por cuanto Hashem, vuestro Dios, es quien nos acompaña para pelear contra vuestros enemigos, para salvaros. Y dígase amén. Invitamos al Rabino Samuel Garzón, coordinador de asuntos religiosos del Sistema Educativo Comunitario, a entonar el Salmo 23. Este salmo habla de la fe que el pueblo judío profesa a pesar de andar en un valle silencioso de muerte. Reitera la creencia en su Dios, porque Él siempre ha estado con los hijos de Israel, aún en los momentos más difíciles. מזמור לדוד אדוני רואי לא אחסר, בינו דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב וינחני במגלי צדק, למען שמו. גם כי אלך בגץ על מוות לא ירא, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צוררי, דשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Invitamos al señor Jacobo y Israel, hijo del señor David de Israel, Zichrono Libraja, quien fuera presidente y junto a otros sobrevivientes, fundador del Comité Venezolano Yad Vashem, a recitar el Kadish. La oración del Kadish no se centra en la muerte,
sino en el futuro y la esperanza de paz, y en que la grandeza del nombre de Dios se conocerá por completo. Este ritual de oración actúa como un ancla de sostén para el doliente durante su proceso de duelo y se observa como una costumbre sagrada entre el pueblo judío. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרא משיחי, בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך ולמי אלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה, מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este evento de conmemoración del 85 aniversario del pogromo del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocido como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos.